21. Fui a la habitación de Feire buscando una amiga, alguien con quien hablar. O al menos, eso fue lo que me dije a mí mismo al abrir la puerta de la habitación bañada por el sol, que conectaba con la mía. Un color verde espuma de mar brillante cubría las paredes y el techo, un delicado complemento al vestido que Feire había elegido para ese día. Me miró desde el tocador que estaba a punto de revisar, o quizá que acababa de revisar. Cerré la puerta con un poco de frenesí y me recliné contra ella. El problema, dije ya con la voz más calmada, me doy cuenta, es que me gusta Tarkin. Incluso Creseida me gusta. Varian. Podría vivir sin Varian, la verdad, pero unas semanas con Cassian y Azriel y los tres se llevarían muy bien y yo tendría que aprender a apreciarlo. O él estaría dando vueltas alrededor de Amren y yo tendría que dejarlo en paz o arriesgarme a despertar la ira de ella. Sentí que había hablado demasiado rápido. No me había molestado en arreglarme en mi habitación mientras le daba tiempo a Feire para que se arreglara en la suya. Caminar de un lado a otro fue todo lo que pude hacer después de que Tarkin se despidió para prepararse para esta noche en su barcaza. Había querido rasgarme la camisa en dos, como si así pudiera desprenderme también de la misma piel que llevaba debajo. Tarkin era decente, era amable y era justo. En el almuerzo me lo había dejado bastante claro. Era un buen alto lord, alguien que se preocupaba por su gente. Y Cassian tenía razón. Nos estábamos jugando mucho al venir aquí. ¿Y? Preguntó Feire, apoyándose en el tocador. Su expresión era inexpresiva, demasiado parecida a la máscara que había usado en el almuerzo, la que había sido tan generosa con Tarkin. Y, dije, buscando a mi amiga en ese bonito rostro pecoso, quiero que encuentres una manera de hacer lo que tienes que hacer sin convertirlos en enemigos. Me estás pidiendo que no me deje atrapar. Asentí, y entonces me di cuenta de que la estaba mirando exactamente como Tarkin la había mirado toda la tarde. Ahora que estábamos solos otra vez, el vínculo de apareamiento pulsaba con delicadeza, tensando las cuerdas en mi sangre. ¿Te gusta que Tarkin no pueda dejar de mirarte?, pregunté, sin poder evitarlo. Feire giró la cabeza bruscamente, con la mirada fija en la mía. No sé si es porque te desea o porque sabe que tienes su poder y quiere entender en qué proporción. ¿No pueden ser las dos cosas? Claro, pero que un alto lord te siga por lujuria es un juego peligroso. La fachada de Feire finalmente cedió un poco. Su tono se volvió algo cansado. ¿Primero te burlas de mí con Cassian y ahora con Tarkin? ¿No tienes ninguna otra forma de molestarme? No quiero molestarte, Feire. Di un paso automático para acallar ese pensamiento en seco. Estaba al límite, completamente al límite aquí. Tener a Feire cerca de mis hermanos, machos en quienes confiaba con toda mi alma, era una cosa. Pero cerca de Tarkin, ¿de verdad estaría interesada? Lo estaría él. Apoyé una mano a cada lado de la cabeza de Feire, apoyada contra el tocador. Me alegré de que no se inclinara hacia los cajones, alejándose de mí, mientras me sostenía la mirada fija y segura. Yo sabía exactamente lo que quería. Pero ¿qué quería Feire? Mi corte estaba en juego por esto, dependía de lo que ella hiciera. Quizás no era el vínculo de apareamiento lo que me volvía tan loco como imaginaba. Quizás era la sensación de que, por una vez, no era yo quien determinaba el futuro de mis tierras. Era Feire. Tienes una tarea aquí, Feire, dije. Una sola tarea, y nadie debe saber nada sobre ella. Así que haz lo que tengas que hacer y termina con ella. Consigue ese libro. Y que no te atrapen. La barbilla de Feire bajó aún más hacia su pecho, y el gris de sus ojos brilló. ¿Que haga lo que tenga que hacer? ¿Cualquier cosa?, me preguntó, haciendo que arqueara una ceja ante la sugerencia. Su voz se volvió suave, sensual.
mientras pensaba en él. Si tengo sexo con él para conseguirlo, ¿qué harías? Cuando Feire terminó la pregunta, no fue el Alto Lord de la Corte Noche quien reaccionó, ni siquiera su amigo. Fue la misma bestia primitiva que rondaba bajo mi piel, la que ya había sentido acechando por los pasillos abiertos, mientras otro macho observaba a mi pareja. Un torrente de sangre me recorrió el cuerpo, haciendo que cada músculo se tensara. De hecho, la madera del tocador crujió bajo mis manos, mientras luchaba contra el impulso de dejarme llevar por el instinto depredador y desatar mis garras para proteger lo que sentía como mío, aunque en realidad no lo fuera. Y esa boca suya, las cosas que decía, las cosas que podía hacer. Y, en ese mismo instante al verla supe exactamente qué haría si Tarkin se la follaba. Y no me sentí orgulloso de ello. ¿Qué cosas atroces dices? Solté lo más cerca que pude de afrontar ese fuego que consumía los escasos centímetros que nos separaban, sin aferrarme a sus labios, en ese preciso instante. Me aguanté un momento más para terminar de tragarme mi orgullo. Siempre eres libre de hacer lo que quieras, con el que quieras, sea quien sea. Así que si quieres montártelo, adelante. De alguna manera, las palabras me costaron mucho más que cuando provoqué a Feire con Cassian afuera de la choza de la tejedora. Y Feire lo sabía. Tal vez lo haga, susurró, sin apartar la mirada de mi rostro. Nuestros labios estaban cerca, su frente casi rozaba la mía. Era más pequeña y más grande que yo a la vez, con todo ese poder rodando bajo su piel, emanando de ella en oleadas. Me volvía loco. «De acuerdo», dije. «De acuerdo», respondió ella sin moverse. Ninguno de los dos lo hizo. «No arruines la misión», advertí. «Conozco los costos». Y juraría que pude ver el mismo mar alzarse como una ola en esos ojos suyos, lavando el gris en ese azul brillante y cristalino que aparecía cuando sentía demasiado. Esta era la primera vez que ese demasiado se sentía bien en lugar de preocupante. Había una vela sobre su tocador, la señalé, sin apartar la mirada de sus ojos. «Enciéndela», la reté. Feire se quedó mirándome un segundo más y luego miró la vela. Su cuerpo vibraba con el poder, tan intenso que sentía que podía extender la mano y saborearlo directamente de su lengua. Miró la vela, su mente buscando ese poder resplandeciente de la corte otoño, pero en su lugar una ola gigantesca se elevó, rompió y cayó con un estruendo poderoso. El tocador terminó empapado, ni hablar de la vela. Feire por fin dejó de mirarme indignada mientras contemplaba el desastre. Me reí. ¿No eres capaz de seguir una orden? 1.000.000 de gotas de agua se elevaron con gracia en el aire a nuestro alrededor, brillando como diamantes. Casi retrocedí para poder contemplarlas mejor. Eran suaves, pacíficas, y reflejaban todo lo que sentía cuando la oscuridad me envolvía por completo. Un regalo para Feire de otro Alto Lord, uno hacia quien se sentía inclinada. Nunca había invocado la oscuridad con tanta facilidad, ni siquiera tras días en la corte noche. Sin embargo, aquí estaba, con menos de 2 horas en la corte verano, y un aroma diferente. Amaris alemanando de ella. «Sugiero que no le muestres este truquito a Tarkin cuando te lo lleves al dormitorio», murmuré, y sentí todas esas gotitas brillantes golpeándome antes de que pudiera siquiera parpadear. Juguetonas, pero también irritadas, y algo desdeñosas. Pero seguía siendo Feire y su energía radiante, como siempre, mientras la miraba con la boca entreabierta y forzaba una sonrisa. Tal vez me había equivocado al venir aquí pensando que no buscaría nada más que a mi amiga, a mi aliada debajo la montaña para compartir el peso que me oprimía a cada paso, sin sentirme consumido por el calor, la lujuria y el vínculo que se entrelazaba por mi alma. «Buen trabajo», dije. «Sigue practicando». Me aparté bruscamente del tocador, necesitando y odiando la distancia a la vez. Por el caldero, todavía no había mucho espacio que nos separara.
¿Va a haber una guerra? ¿Por mí? El agua se deslizaba suavemente por mi cuerpo, acariciando mis mejillas y pegándose a mi piel debajo de la túnica mientras dudaba. Toda una vida de altos lores persiguiéndola. Ese era el destino que le esperaba a Feyre, sin importar cuánto tiempo permaneciera conmigo en la corte noche. O incluso aquí, si alguna vez encontraba un hogar en el verano. Tamlin podría desaparecer por completo de su visión algún día, pero ¿quién se alzaría entonces para disputarla? ¿Podría yo ayudar? ¿Me incluiría ella siquiera en su ecuación? Era correcto que yo la quisiera, aun conociendo los riesgos. Adriel avisaría si Tamlin se inquietaba demasiado mientras visitáramos a Tarkin. Aunque las fronteras de la corte primavera permanecían selladas, mi hermano encontraría la manera de saber si el peligro era inminente. La pregunta ahora era, ¿se atrevería Tamlin? No sé, admití. El enojo que había estado creciendo en Feyre se calmó al comprender mi respuesta. Yo volvería, dijo. Si las cosas llegan a eso, volvería a Rhysand, volvería. Prefiero eso a obligarte a pelear. Se me encogieron los pulmones ante la seguridad de sus palabras, a pesar de cómo habían temblado al principio. Lo decía en serio, y no se retractaría, costara lo que costara. Lo sabía. Yo haría lo mismo cuando llegara el momento por mi corona. Mi bolsillo emitió un leve crujido al meter una mano mojada para sostenerme. ¿Pero quisieras volver?, pregunté. Necesitaba saberlo, tanto por mí como por ella. Si llegaba el día, no podía dejar que la bestia que llevaba dentro se impusiera a la decisión de Feyre. Si hubiera una guerra por ti, ¿eso haría que volvieras a amarlo? ¿Ese gesto heroico serviría para que él te ganara otra vez? El sonido de la respiración de Feyre se volvió inestable en mis oídos. Estoy cansada de la muerte. No quisiera ver morir a nadie más, y menos por mí. Eso no responde a mi pregunta. Hizo una breve pausa. Number No quisiera volver, pero lo haría. El dolor y la muerte no me ganarían, pero... Ya no tenía miedo. Ya lo había superado. Tamlin ya no podía contener en qué se había convertido Feyre durante su breve partida, y ni siquiera estaba tan cansada como antes. Feyre podía hacer, arder y construir sin caer, aunque sintiera que no podía. Pero Feyre se había convertido en alguien lo suficientemente consciente como para ver la corrupción que la rodeaba y admitir que no era lo que deseaba ni lo que merecía, y que no lo toleraría solo porque su corazón se lo suplicara. Por eso, Tamlin se había resistido a dejarla entrar demasiado. En cierto modo, nunca le había mentido. Exponer la pérdida de Feyre era una pérdida que realmente no estaba dispuesto a sufrir, incluso si eso significara matarla al final de todos modos. Una parte de mí se preguntaba qué habría pasado si Amaranta hubiera conocido a esta Feyre en Bajo la Montaña, la que entró no en nombre del amor, sino en nombre de la verdad. Esta chica brillante, llena de placer y astucia, y con tantas luces ocultas que hacían de Prythian algo demasiado horrible para merecer albergar el corazón humano de Feyre. Ese mundo me incluía. Me alejé de Feyre, deseándola y negándola a la vez. Pedazos de mí mismo quedaron esparcidos por el suelo tras cada paso. Te encerró porque sabía... El hijo de puta sabía el tesoro que eres, dije, deteniéndome en la puerta. Feyre frunció el ceño. Sabía que vales más que la tierra, el oro o las joyas. Sabía y quería que fueras suya, suya solamente. Feyre habló de inmediato, pero se recostó contra el tocador como si ni siquiera ella misma creyera lo que decía. Él me amaba. Tamlin me ama, Rhysand. Rhysand, dijo mi nombre de una forma que no era íntima ni familiar, de una forma que puso un océano entre nosotros, dentro de una misma habitación. La cuestión no es si te amaba, la cuestión es cuánto. Demasiado te amaba. El amor puede ser veneno. No me molesté con la puerta. En cambio,
Me desvanecí en el aire antes de que ese mismo veneno, del que Tamlin y yo sufríamos los efectos, pudiera hundir sus colmillos en mis huesos tan profundamente que no pudiera arrastrarme de vuelta nunca más. Le dije a Feyre que el amor podía ser un veneno, por sentirlo demasiado. Demasiado. Eso fue exactamente lo que sentí en la corte verano, cuando Tarquin se acercó sigilosamente a Feyre, casi en cuanto nos encontramos en la barcaza, en ese mar suyo sereno y luminoso, después del atardecer. Feyre aceptó su mano para sentarse a la mesa, radiante, con tonos dorados y rosados que hacían que su piel luciera besada por el sol, como recién salida bajo el cielo abierto. Así que cuando seguí sus pasos y me senté a propósito junto a Creseida, preparándome para la noche que se avecinaba, corté cualquier rastro de ese vínculo. No escuché a Feyre mientras hablaba con Tarquin en una conversación que no podía soportar. No los miré ni una sola vez mientras ella estuvo allí sentada, permitiendo que Tarquin la mirase a su antojo. Fácil, fue tan fácil para él, ganarse su confianza, su respeto. Nadie jamás pensaría mal del Alto Lord del verano como lo harían del demonio de la noche. Creseida ya miraba suficiente por ambos como para que mi noche fuera miserable de todos modos. Esperé unos minutos a ver qué haría conmigo sentado a su lado, bebiendo vino como si supiera a nada, insípido y plano. Si ella mostraba el más mínimo interés en mí, no iba a ser capaz de seguirle el juego. No necesitaba la voz de Amaranta riéndose en mi oído para saberlo. Pero no lo hizo. Simplemente miraba a su primo y de vez en cuando levantaba la vista para escudriñar la habitación en busca de Varian o algún conocido que no lograba descifrar. Tal vez estaba mal aprovecharme de su soledad, sobre todo cuando yo mismo la sentía tan profundamente. Y quizás era peor saber que me estaba aprovechando, dejando que la idea de que Feyre pasara la noche acurrucada contra el cuerpo del macho sentado unos puestos más allá, me impulsara aún más a ello. De cualquier forma, había cosas que necesitaba saber, así que tomé un sorbo de vino y contuve mi lengua. ¿Ningún joven amante que te acompañe esta noche, princesa?, pregunté en voz baja y provocativa. Creseida no apartó la vista de Feyre. No me adules cuando tu mascota esté sentada frente a la mesa, Rhysand. Supuse que eso es lo que me pasaba por llamarla con apodos. Feyre es dueña de sí misma, como creo que descubriste en nuestro encantador almuerzo de esta tarde. ¿Es por eso parecías tan decididamente aburrido en el almuerzo? ¿Aún no conquistas su corazón? Y yo que pensaba que nos encontrabas a todos tan aburridos como a cualquiera que no pertenezca de tu corte. Se ahogó en un largo sorbo de vino, que se tiñó de rojo oscuro sus labios. ¿Y dónde pudiste haber oído esa pequeña mentira, Creseida resopló, con un gesto de fastidio. Por favor, tu reputación te precede. Probablemente esperaba que la desestimara de nuevo, igual que su propia sangre lo hacía una y otra vez. Ella esperaba oír que tenía su propia reputación y que era igual de decepcionante. Precisamente por eso, esa táctica no me serviría de nada si quería atravesar su gélida apariencia. Me acomodé en mi asiento, inclinándome con gracia hasta que mis labios quedaron a un paso de su oído, y ronroneé. Esa no es la única reputación por la que soy conocido, princesa. Me aparté, solo lo suficiente para mantener nuestras sillas claramente separadas. Creseida alzó una ceja solitaria contra su piel oscura. Sus ojos, vibrantes incluso en la penumbra, se deslizaron hasta encontrarme sonriéndole con delado. Su largo cabello plateado caía uniformemente sobre sus pechos. «Ah, sí», dijo. Jugueteé con los puños de mi túnica, fingiendo desinterés mientras enredaba un hilo suelto entre los dedos o algo así. Creseida se recostó en su silla. «No creo estar muy familiarizada con esa reputación», dijo con voz baja. «Tendrás que ponerme al día, Alto Lord». Una sonrisa felina. «Puedes llamarme Rhys». «Encantada, estoy segura. La mayoría de las hembras lo están,
aunque tú pareces la excepción, creo. ¿Y tienes que preguntar? Me gustaría averiguarlo. Sus ojos centellearon y se apresuró a alcanzar su copa de vino, bebiendo un largo sorbo. Eres terriblemente insoportable, pero confío en que ya lo sabes. Tarkin rió desde el otro extremo de la mesa. Decidí que era una excelente oportunidad para acariciar la mano de Creseida, que descansaba sobre la mesa, y recorrer con las yemas los delicados huesos que había bajo su piel. Creseida se quedó inmóvil. Otra reputación por la que soy bien conocido, me temo. Pero, ¿puedes culparme? Sobre todo cuando tuve el privilegio de escuchar tan poco de esa encantadora mente tuya durante el almuerzo. Creseida miró fijamente a su primo durante un largo momento antes de decidirse. Y por primera vez en toda la velada, seguí su mirada hasta el fondo de la mesa, donde Feire observaba al Alto Lord del Verano con algo parecido a la admiración. «Dime qué significa esa mirada», le preguntó Tarkin. «Estoy pensando que sería muy fácil amarte, y más fácil todavía llamarte amigo», respondió Feire, con los ojos bañados por la luz de la luna. Fácil. Para Tarkin y solo para Tarkin, Feire entregaría su corazón con facilidad, lo que significaba que yo tendría que arrastrarme entre sangre, lágrimas y sudor para tener siquiera una oportunidad, como lo había hecho a lo largo de mi historia por cualquier cosa que deseara. Nunca debí haber escuchado, ni siquiera por esos breves instantes. El daño ya estaba hecho. ¡Demasiado! Los dedos de Creseida se levantaron suavemente dando un ligero golpeteo sobre la mesa, decidida. Continué trazando círculos sobre su piel. No hay muchos machos que se interesen en escuchar lo que mi mente tiene que decir estos días, dijo al fin, apartando la mirada de Tarkin y Feire, quienes, según podía intuir, se estaban divirtiendo de una manera menos engañosa y ridícula. Muchos machos son idiotas. Las hembras también, me imagino, al atreverse a tratar a alguien con tanta franqueza como tú. Entonces, ¿es verdad?, preguntó con un ronroneo que empezaba a igualar al mío. ¿No temes al león de la primavera que ha salido a recuperar a su novia del Lord de la Noche? Me preocupa mucho más la sirena del verano, si quieres saberlo, Creseida, dije apretando suavemente los dedos. Entonces sonrió. Nada tan felino como mis propias sonrisas, pero sí una suave y complacida. Disfrutaba de la atención que nunca recibía en otro lugar, aunque aún dudaba de su sinceridad. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Yo le devolví una sonrisa arrogante, de esas que solo los ilirios usaban cuando percibían el aroma de algo que les gustaba. Y no importaba que ese algo que me gustaba estuviera sentado al otro lado de la mesa, vestida con los tonos del atardecer, mientras Creseida ofrecía una distracción elegante con su ingenio y temperamento. Me odiaría por engañarla así si alguna vez se enterara. Ni la ira de Tarkin ni la de Varian se compararían con lo que Creseida llegaría a albergar en su corazón por traicionar su confianza, lo único que creo que valoraba más que nada. Alguien que creyera en ella. Recogió los pies bajo su silla mientras se inclinaba hacia mí, sus dedos jugando con los míos tanto como los míos con los suyos. Y cuando me devolvió el favor de hablar en voz baja, tan seductoramente al oído, pude sentir sus labios rozando mi piel. ¿Qué te preocupa tanto, Lord de la Noche, que huirías de una sirena en el mar? Una tristeza imponente se apoderó de mí cuando Feire se levantó de su asiento, perturbando la mesa. Me moví solo lo suficiente para verla, registrar su repentino movimiento, y sentí un último destello de desdicha antes de que abandonara el salón con el vínculo silenciándose de nuevo. No estaba seguro de lo que significaba, y no me iba a importar. Estaba demasiado exhausto para que me importara, demasiado aislado, demasiado solo para dejar que ese dolor en el pecho me atormentara más de lo necesario mientras estuviésemos aquí, sometidos a sentir el lazo de apareamiento golpeándome una y otra vez, como una bofetada. Si Feire podía tener sexo con Tarkin,
entonces también podía soportar una noche de lidiar con las repercusiones de esa relación sin que eso me rompiera a mí también. Tenía trabajo que hacer de todas formas, por mi corona. ¿Qué he de temer de una sirena del mar?, pregunté con una risita mientras Feire se alejaba, llevándose mi corazón consigo, pero dejándolo lejos de la paz. Oh, muchísimas cosas, estoy segura. Quizás podrías ilustrarme. Creseida me observaba con voracidad. Estaba seguro de que me invitaría a la cama al final de la noche. Intenté concentrarme en que no estaba obligado a hacerlo para evitar que la náusea que me retorcía el estómago aumentara. ¿Qué tenías en mente exactamente? Mis labios se curvaron dulcemente en una sonrisa, mientras dejaba que la luz de las estrellas brillara en mis ojos y maldijera mi propia osadía. ¿Te apetece un trago, princesa? Ella no estaba en el desayuno. Me tomé mi tiempo devorando las mermeladas y los panes que habían servido, escuchando a Creseida continuar las historias que había dejado anoche. Creseida me caía lo suficientemente bien, pero estaba demasiado aburrido de su voz como para prestarle atención y demasiado distraído por la urgencia de Feire como para dignarme siquiera a responder. Creseida me había llevado a la ciudad, a uno de sus bares favoritos, un restaurante que le había interesado especialmente renovar cuando la ciudad recuperó su poder tras la caída de Amaranta. Tenía vistas a la bahía. Desde la terraza abierta del bar, sostenida por columnas cubiertas de algo parecido al coral, trepaban entre las celosías blancas plantas de hojas anchas y brillantes, tan verdes como el mar en calma. Se mecían suavemente bajo la luna, movidas por la brisa salada. Desde allí podía verse el barco de Tarkin atracando en el muelle. Aunque Creseida parecía más que decepcionada cuando rechacé cortésmente su invitación de acostarme con ella más tarde esa noche, parecía que mi disposición a escucharla durante la velada bastaba para mantenerme, por ahora, en su buena disposición. Así que la dejé parlotear mientras esperaba a Feire, preguntándome si Tarkin se habría quedado con ella después de que el barco hubiera atracado por la noche. El mismísimo Lord del verano lucía lleno de energía y tan radiante como un rayo de sol cuando lo encontré junto a Ambren y Varian para nuestra reunión matutina. Pero Feire no apareció en toda la mañana, ni siquiera después de que me quedara hasta tarde para disfrutar de un largo desayuno. Tampoco apareció a la hora del almuerzo, así que me vi obligado a esperarla hasta que finalmente llegara a su cita programada con Tarkin. No me gustaba que él estuviera allí, ni nadie más en realidad. Creseida se mostró un poco más punzante cuando nos sentamos a reunirnos con su primo y su hermano, y tuvimos nuestra primera conversación formal sobre política cortesana y la guerra que se avecinaba. Fue incómodo sentarse junto a ellos, una reunión sombría que requería mantener la máscara puesta, sabiendo perfectamente hacia dónde iría Feire cuando Tarkin la llevara de paseo. La conversación transcurrió con fluidez, aunque no sin los mismos comentarios bruscos y mezquinos que soportábamos en las comidas, y Tarkin mostró una disposición a cooperar que me vi obligado a devolver, maldiciéndome por ello si todo salía fatal. Nos encontramos con Feire en el salón principal después de nuestra breve charla. Ya estaba allí, esperándolo. Vestida con un encantador tono verde espuma de mar y un vestido que giraba a su alrededor, Feire lucía radiante, demasiado radiante, noté, como si algo hubiera cambiado en su interior. Tarkin se acercó a ella con una túnica de estilo casi idéntico, y fue entonces cuando lo noté. Vi la luz del sol rebotar entre ellos, uniéndolos. Un gran peso cayó en la boca de mi estómago, un pequeño bulto de dientes y garras, y una sensación demasiado aguda para ser un simple fastidio. «Tienes muy buen aspecto hoy», dijo Tarkin con voz alegre. La voz que Feire podía amar fácilmente, y lo peor es que es alguien de quien tú mismo podrías hacerte amigo, imbécil. Feire finalmente volteó la cabeza, pero sus ojos se encontraron con los de Ambren, no con los míos. «Espero no estar interrumpiendo», dijo. Estábamos terminando un debate bastante interesante sobre armadas
¿Y de quién podría estar al mando de un frente unificado?, explicó Ambren con su habitual serenidad. ¿Sabías que antes de hacerse tan poderosos, Tarkin y Varian eran los líderes de la flota de Nostrus? Sí, Ambren, porque claro, Feire necesitaba otra razón más para enamorarse del Alto Lord. Como si estuviera todo ensayado, Feire pareció encantada con aquella nueva información. «No me dijiste que habías sido marinero», dijo ella con los ojos brillantes. Tarkin tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. «Pensaba decírtelo durante el paseo. ¿Vamos?». Le ofreció el brazo y mi estómago dio un vuelco, haciendo que la bestia que habitaba dentro de él se retorciera de rabia. No debería haberme sentido tan furioso. Compañera o no, Feire era libre de hacer lo que quisiera. Pero ni siquiera me había mirado, y ahora lo tomaba del brazo, y se marchaba sin pensarlo 2 veces. ¿Era este un castigo por ignorarla en la cena? Pensaba que esto era lo que merecía por todos los juegos crueles y retorcidos que había jugado con un macho al que podría llegar a llamar amigo, o incluso amante. Me encontré inclinándome hacia adelante, deseando que se quedara, para al menos saludarla, para que aún estuviéramos bien, para que no se marchara tan fácilmente con este otro macho que no tenía que pedirle la mano para que ella se la ofreciera. Pero todo lo que hizo Feire fue decir «hasta pronto», arrojando sus palabras despreocupadamente por encima del hombro como si supiera que me herirían. Y funcionó. La bestia estalló desde mi estómago y arañó con fiereza la mente de Feire para rogarle que al menos tuviera cuidado, pero me encontré con una pared de diamante brillante que me dejó completamente afuera. Y ella lo sabía. Sabía que podía sentirme en los confines de su mente, intentando entrar. Feire giró la cabeza como si fuera a reconocerme, a hacer algún comentario. «Contrólate, imbécil». Pero se detuvo cuando sus ojos se posaron en Tarkin, y entonces ella sonrió. Sonrió como el sol, y fue todo lo que le faltaba en la vida. La diversión, el resplandor, la simple alegría de vivir con alguien cercano. Feire sonrió, por otro macho que no era su compañero. La bestia dentro de mí no retrocedió, sino que murió por completo mientras la observaba alejarse en el día y ser envuelta por el mar y sus tesoros ocultos. En cuanto pude liberarme de nuestros anfitriones de la corte verano, entré sigilosamente en la habitación de Feire para esperarla. Ambren, con su despreocupada osadía, había notado mi incomodidad e intentó convencerme de que le contara a Feire sobre el vínculo. «Acaba con esto de una vez», dijo. «Te sentirás mejor». Como si revelar lo más profundo e íntimo de mí fuera algo que se pudiera soltar así como así, sin más, frente a Feire. Tan fácil como arrancarse un pelo de raíz. No es algo que simplemente se hace y ya. Tratándose de un vínculo de apareamiento, Ambren. Le gruñí en la cara antes de entrar en la habitación de Feire y cerrar la puerta de un portazo. Probablemente me hubiese partido la cara por la mitad de haber entrado. No me importaba. Me estaba volviendo loco por dentro esperando a Feire. El vínculo de apareamiento me corroía cada segundo que ella pasaba lejos, con él, arriesgando su corazón y el futuro de mi corte con cada uno de los encantos que ella desplegaba. No es de extrañar que mi padre no hubiera esperado ni un día para llevar a mi madre de regreso a Velaris y hacerla su esposa. Se tomaron su tiempo para recorrer los tesoros y cada segundo era una nueva oportunidad para adivinar cómo Tarkin podría cautivar a Feire y atraparla bajo su encanto. Ni siquiera recordaba el libro que se suponía que ella debía estar buscando. Solo podía pensar en ellos dos, enredados en las posturas más íntimas. Justo cuando pensé que me enfermaría la idea de las manos de Tarkin sobre la piel de Feire, la olí, acercándose. Me arrojé en su cama, con los brazos apoyados despreocupadamente tras la cabeza, como si hubiera pertenecido allí desde siempre. La criatura descarada dentro de mí se acomodó sobre las sábanas y argumentó que, en efecto, mi lugar estaba allí, en la cama de Feire. Cerré los ojos
satisfecho de ver a Feyre entrar con paso rápido, que viera lo que se siente ser el juguete de otro. «¿Qué quieres?», espetó Feyre, dejando que la puerta se cerrara de un portazo tras ella. Sonreí, egoístamente contento de su molestia inmediata. «¿Entiendo entonces que reírte y flirtear con Tarkin no te sirvió?», pregunté con voz suave como la miel. Una caja aterrizó bruscamente en la cama junto a mí. «Tú dímelo». «Este no es el libro», comenté, mirando el collar de diamantes negros guardado en su pequeño nido de terciopelo. Era por supuesto deslumbrante. ¿Y Tarkin simplemente acababa de dárselo? No, pero es un hermoso regalo. Su forma tan casual de quitarle importancia fue lo que me desató de golpe. Esa criatura primitiva y agitada, que había creído muerta tras la sonrisa de Feyre, rugió en mi interior, tirando de mi lengua. «Si quieres que te compre joyas, Feyre, no tienes más que decírmelo. No sé si ya sabías que tu guardarropa se compró todo para ti. Ni siquiera me importaba que la rabia se me escapara por la voz como cuchillas». Por su parte, Feyre sonaba cansada a través del velo de su enfado conmigo. «Tarkin es un buen macho, un buen alto lord. Deberías pedirle que te diera ese maldito libro». Cerré la caja de golpe, casi rompiéndola por la fuerza de mis manos. Me sorprendió que la oscuridad no hubiera llegado de lo alterado que estaba de oírla defenderlo a él. Él no había hecho nada. Tarkin no había hecho nada. Así que te llena de joyas y te vuelca miel en el oído y ahora te sientes mal. Quiere aliarse a ti. Lo quiere desesperadamente. Quiere confiar en ti, abrirte la corte verano. Bueno, Creseida tiene la impresión de que su primo es bastante ambicioso, así que ten cuidado y lee entre líneas. Una chispa cruzó los ojos de Feyre, tan fugaz que casi la pasé por alto, pero desveló la ira que sentía en su pecho. Sentí una oleada de su poder bajo la piel cuando espetó. «Ah, ¿sí? ¿Te lo dijo antes, durante o después de que la llevaras a la cama?» Levanté la vista bruscamente. ¿Así que de eso se trataba? ¿No le gustaba que jugara con Creseida? ¿Acaso ella no lo veía solo como la actuación que realmente era? ¿Es que todo lo que habíamos vivido en Bajo la Montaña y en Velaris no le había demostrado al menos eso? ¿Qué no haría yo para proteger mi corte? No había coqueteado, provocado y derramado suficiente tensión entre nosotros como para que ella supiera que no podía desear a ninguna otra hembra que no fuera ella. De lejos, era consciente de la respuesta burlona que Amren me habría dado, seguida de un seco «No, muchacho», si me hubiera oído preguntar. Mor la habría respaldado. Me levanté de la cama lentamente, intentando desesperadamente aparentar serenidad. «¿Es por eso que no me mirabas? ¿Porque piensas que tuve sexo con ella para sacarle información?» Información o placer, me da lo mismo. Había suficiente mordacidad para confirmar que Feyre estaba realmente enfadada por mi noche. La bestia dentro de mí se retorcía de alegría. La sola idea de que Feyre pudiera estar celosa, aunque fuera un poco, era un estruendo ensordecedor en mis oídos. Feyre me odiaba, o al menos, así había sido antes, pero nunca imaginé que ella pudiera sentir algo por mí. No cuando me esforzaba tanto por una mirada o una sonrisa, solo una maldita sonrisa. El vínculo me empujaba hacia ella, dejando apenas algo de espacio entre nosotros. ¿Estás celosa?, ronroneé, con los ojos brillantes mientras me enfrentaba con la mirada. «Si yo estoy celosa», dijo ella, «entonces tú estás celoso de Tarkin y sus palabras de miel». Casi estallé en el acto con cada gramo de noche y oscuridad que tenía dentro. ¿Crees que me gusta tener que flirtear con una hembra solitaria para sacarle información sobre su corte, sobre su alto lord? Estallé. ¿Crees que hacerlo me hace sentir bien conmigo mismo? ¿Crees que disfruto haciéndolo para que tú tengas lugar para seducir a Tarkin con tus sonrisas y tus lindos ojos, y así consigamos el libro e irnos a casa?
Parecías muy a gusto anoche, no me la llevé a la cama, gruñí. No podía creer que estuviéramos teniendo esta conversación. ¿Así se sentía Cassian discutiendo con Nesta? Ella quería, pero yo ni siquiera la besé. La llevé a tomar una copa a la ciudad, la dejé hablar de su vida, de las presiones que sufre, y la dejé de vuelta en su habitación. No pasé más de la puerta. Las palabras salieron de mi boca. Mi respiración era irregular mientras me desquiciaba. Feire me observaba con los ojos abiertos, reflejando una comprensión que se comenzaba a asomar. Te esperé en el desayuno, pero tú seguiste durmiendo. O me evitaste, no sé. Y traté de que me miraras esta tarde, pero tú lo hiciste tan bien que me dejaste completamente afuera. Lo intenté, quise decir. Me esforcé muchísimo para que esto fuera más fácil para ti, incluso cuando sentía que me mataba tenerla en mi asiento mientras tú estabas tan cerca, con él. Intento cada día vislumbrar lo que les das tan generosamente a todos los demás, pero no encuentro espacio en tu corazón para que me lo des, porque me he convertido en un desastre. Feire se quedó muy quieta, observándome, absorbiendo la locura que no estaba acostumbrada a ver en mí. Nunca me había desquiciado tanto delante de ella, delante de nadie, salvo de Mor en ocasiones especiales. ¿Eso es lo que te enojó tanto? ¿Que te dejara afuera o que Tarkin me entrara en el alma con tanta facilidad? Preguntó, vacilante. Sí, Number cada cosa, todo, mía. Lo que me enojó fue que le sonreíste, dije, ahogándome con las palabras. La criatura dentro de mí se desplomó. La quería. Maldita sea Caldero. La quería tanto y no podía tenerla. Eso era todo. Había luchado con uñas y dientes por esa sonrisa durante meses, y ella se la había dado a Tarkin en menos de 2 días. «Estás celoso», dijo con un hilo de voz. Sus labios parecían temblar, su mirada compasiva. «Por supuesto que sí, Feire. Soy tu compañero. Pero es tu elección, siempre será tu elección. Yo no sería Tamlin». Me desplomé y me dirigí a la mesa del bar en la esquina del cuarto de Feire, tomando de un trago mientras unas alas amenazaban con formarse en mi espalda. El control sobre mi cuerpo se sentía débil en el mejor de los casos, una sensación que me inquietaba. Estaba agotado. Quizás Mor y Amren tenían razón, Cassian también. Tal vez ser más honesto con Feire para cuidarme no era motivo de tanta culpa. Di otro trago y dejé que el ardor se disipara. «Oí lo que le dijiste», dije, «que creías que sería fácil enamorarse de él, y lo decías en serio». «¿Y?», preguntó Feire, y mi mente se llenó de nada más que esa sonrisa que le había dedicado al alto lord de la corte verano. Podía quemarme la mente durante siglos, con la misma facilidad que con la que esa sonrisa había sido regalada. «Estoy celoso, eso», traté de explicarme, «porque yo no soy ese tipo de persona, para nadie. La corte verano siempre fue neutral. Solo mostraron algo de espíritu en los años de bajo la montaña. Yo le salvé la vida a Tarkin porque había oído que quería emparejar el campo entre los altos Fae y los inmortales inferiores. Eso es algo que yo traté de hacer durante años. No lo conseguí, pero lo salvé solo por eso. Y Tarkin, con su corte neutral, él nunca va a tener que preocuparse porque alguien que quiere que se vaya por la amenaza contra su vida, contra la vida de sus hijos. Así que sí, estaba celoso de él, porque para él siempre va a ser fácil, y nunca va a saber lo que es mirar al cielo nocturno y pensar, ojalá, ojalá. No creí que Feire estuviera esperando eso. El silencio llenó la habitación luminosa y serena, y cuando Feire se acercó a mí llevando mi corazón en sus manos, pude ver un leve enrojecimiento acumulándose en los bordes de sus ojos. Destrozados. Ambos estábamos tan destrozados en tantos sentidos, luchando por las únicas verdades que nos quedaban por proteger. Pero ella me entendía, o al menos a una parte de mí, y sabía que le había dejado ver algo profundamente vulnerable, algo que muy pocos habían visto.
Observé cómo Feire se servía un vaso y luego me rellenó el mío antes de encontrarse con mi mirada. Había compasión en esos ojos, ardiendo profunda y permanente, asegurándome que no era la única soñadora solitaria en este lugar. Por los que miran las estrellas y piensan, ojalá, ojalá, Rhys brindó. Era difícil no sentir aún un dejo de melancolía solemne, pero de todos modos choqué mi vaso con el de Feire y brindé. Por las estrellas que escuchan y los sueños que se hacen realidad. Por una vez, sentí como si alguien estuviera ahí escuchando cada palabra que decíamos. C. Capítulo 22. Feire usó un vestido bastante